Hola, de nueva cuenta, ¿qué tal? Yo me llamo Saúl y tengo una startup. En muchas ocasiones, de repente me encuentro algún conocido, algún amigo, y se refiere a que a esto se está dedicando en la actualidad. Una palabra que de repente, pues, la podemos interpretar de tantas maneras. Quizá estamos hablando de alguien, pues, que ya inició una empresa, la dio de alta, tiene un producto o servicio definido, empieza a procurar clientes, hacer algunas ventas, ya tiene personal y está buscando que este negocio en serio, pues vaya creciendo. Pero quizá no sea ese el caso. Quizá este cuate es un chavo, o no tan chavo, que tiene una idea. Entonces, alrededor de esto empieza a pensar en cuáles son los segmentos de mercado a abordar y empieza a cuestionar cuál es la propuesta de valor que va a plantear. Entonces hace benchmark y se da cuenta de que hay alternativas mejores y empieza a pivotear, ¿no? Busca su MVP, establece su canvas, se acerca a algunas comunidades y de repente decide que va a dedicar un fin de semana, las 54 horas más valiosas de su vida, para crear un startup. Se encuentra en esta comunidad potenciales mentores y empieza un poquito a soñar que va a levantar capital. Y se pone como una meta meterse a un tanque de tiburones. Quizá este amigo es millennial, es hipster, entonces mientras va trasladándose en una bicicleta, es una Fixie by the way, empieza a pensar cuál va a ser el siguiente post en su blog, de qué le va a hablar a su comunidad de seguidores. De repente se detiene por un chai latte y dice, bueno, pues vamos a revisar cuántos likes y cuántos nuevos seguidores tengo. Se cuestiona si la ruta es tener una app en el mercado y lanzarlo, o en centrarse en sí mismo y tratar de posicionarse como un buen influencer en el mercado. Acabo de decir una serie de términos que de repente en este movimiento startup, porque ya es un movimiento, es una comunidad, nos los encontramos como parte de un nuevo vocabulario. Y de repente los escuchamos, los entendemos, no los entendemos, pero seguramente en algún momento los usamos. Voy a hacer un poquito de historia para hablarles de mi primer startup. Tenía yo 15 o 16 años, estaba en la prepa, en una época maravillosa de la vida, y con un grupo de conocidos, amigos y otros no tan amigos, empezamos a crear un proyecto de una revista estudiantil, bastante exitosa. Desplazamos al competidor y lo sacamos del mercado, logramos atraer talento, logramos crear una estructura, seguir una estrategia, tener 3 fuentes de ingresos, producto, publicidad y eventos, y éramos súper conocidos con este proyecto que se llamaba Prisma, el reflejo de la opinión estudiantil. En Cebatis, en Ensenada, un proyecto realmente exitoso. Sin embargo, el concepto startup, a pesar de que ya muchos de estos conceptos los estábamos manejando, ni tan siquiera estaba en nuestro vocabulario, ni tan siquiera estaba en el vocabulario de nadie. Es más, ni tan siquiera nos considerábamos o nos denominábamos emprendedores. Simplemente era nuestro gran proyecto. Hagamos un poquito más de historia. Yo nazco en 1975. Curiosamente, estos conceptos son tan jóvenes como yo, más o menos. Nazco en un entorno de emprendedores, mis papás, mis tíos. Esa foto fue tomada en una farmacia, en aquellos tiempos se llamaban boticas. Y yo pasaba buena parte de mi tiempo de chavo en esta botica sin escuchar palabras como quincena, jefe o aguinaldo. Yo no sabía qué significaba eso en la medida que yo iba creciendo. 1976, más o menos, días más, días menos de cuando esa foto fue tomada, la revista Forbes en un artículo usa por primera vez el concepto startup para referirse a estas empresas dinámicas que en sectores tecnológicos están surgiendo en Estados Unidos, pero de una manera sumamente casual. 1984, un libro llamado La fiebre del Valle del Silicio
le empieza a dar ya más forma a esto. Entonces estamos hablando de un concepto que, según lo veamos, tiene 30 o 40 años de existir. 1984, escuchábamos hace unos momentos, inicia TED. Entonces estamos hablando de algo relativamente contemporáneo. Pero 30 o 40 años en los que no nos hemos podido poner de acuerdo en cuál es la traducción al español. No tenemos al día de hoy un concepto claro, definido, homologado de qué es un startup. En algunos casos hablamos de una empresa que está empezando, que ya existe y está procurando pues crecer. En algunos otros casos se habla de un emprendimiento en una etapa inicial, es decir, está apenas estructurándose, está starting up, por eso el término. Menos halagador, algunas publicaciones hablan de un proyecto de empresa incipiente. Entonces regresemos a nuestro cuate hipsteriano y pensemos si él va a decir en español, traigo un proyecto incipiente. La verdad es que no. Tomo entonces el concepto de uno de mis buenos amigos, de Omar Monroy, donde dice que un startup, él así lo define, es un emprendimiento basado en una hipótesis. Y esto implica que es una idea nueva, no probada, nadie ha hecho este planteamiento al mercado antes, y entonces tiene una posibilidad de ser mejor, distinto, superior a lo que le antecedía. Y en ese sentido busca un crecimiento acelerado. Bueno, pensemos entonces que pues un concepto plenamente americano, no tiene orígenes europeos, asiáticos, ni de ningún otro lugar, sino Estados Unidos. Y nuestros cuates, nuestros vecinos de Estados Unidos, un amigo que se llama Tim. Tim es dinámico, emprendedor, de hecho lo ven que va corriendo, tiene una muy buena idea. Y dice, let's start up, ¿no? Entonces tiene esta visión, porque él en su cultura desde chiquito tuvo un stand de limonada y bueno, compitió, y cada vez que competía en algún deporte le daban un trofeo. Y en fin, él dice, yo puedo sacar estos proyectos adelante. Y busca algo que le vamos a llamar ecosistema, donde hay instituciones y mentores y quizá algunos inversionistas, etcétera, para llegar ahí y entonces darle forma a su proyecto. Se integra al ecosistema, invierte algo de su tiempo y recibe algunos apoyos para formular un proyecto, y de repente está listo y lo echa a volar, ¿no? Esa es la historia de un emprendimiento startup en los Estados Unidos. Claro, el ecosistema sabe que no todos los emprendimientos de este tipo van a funcionar, pero con que algunos sean exitosos, pues paga el resto de los que no. Y si tu proyecto no fue exitoso, seguramente la segunda vuelta, con un equipo, con un planteamiento diferente, pudieras tener un resultado diferente. Regresemos entonces a nuestro emprendedor. He tenido en pues, mi trayectoria profesional la oportunidad literalmente de hablar y, digamos, compartir alrededor de este tema, pues desde Tijuana hasta la Patagonia, literalmente. Entonces, creo que las condiciones culturales y de contexto en ese sentido son muy similares para nosotros en toda Latinoamérica. En muchas ocasiones emprendemos por necesidad, ¿no? Emprendemos porque necesito mantener a la familia. Emprendo porque no he podido conseguir un empleo. No porque no he podido conseguir un empleo que me guste, que ese es un tanto el paradigma en otras naciones. Emprendo de manera individual. No tengo socios, no tengo aliados. Desarrollo un proyecto por mi propia cuenta. Emprendo bajo una modalidad de autoempleo. Es decir, el que genera la lana, la chamba dentro de este proyecto soy prácticamente exclusivamente yo. Y eso no es nada más que soy carpintero, plomero, cosas por el estilo. A lo mejor soy arquitecto, diseñador, abogado, dentista. Y mi emprendimiento es limitadamente un proyecto startup. Está centrado en mis horas, en mi desarrollo, en mi trabajo. En ocasiones mi propuesta de valor es muy, muy poco diferenciada. Es un producto que sí, para mi región, mi colonia, mi ciudad tiene algo de novedad, pero realmente no va a ser competitivo en el mundo. Parto con muy poco dinero. Así como cuando volteas, se te olvidó conectar el celular,
ya casi se te acaba la pila. Esa es la sensación de un emprendedor latinoamericano. Estadísticas centroamericanas de algunos amigos indican que el promedio usual es de menos de $1,000, mucho menos de $1,000 en muchas ocasiones. Imagínense cómo hacer rendir esto varios meses o quizá años para que el negocio levante. Tremendamente difícil. Muchas veces nunca en la historia de estos emprendimientos reciben inversión. Estoy hablando de socios capitalistas y no de crédito bancario. ¿Por qué no ocurre? Una, porque no hay una industria del capital en nuestras regiones, y dos, porque muchas veces los proyectos simplemente por todo lo anterior no son atractivos o no están legalmente y técnicamente estructurados para que alguien pueda invertir en ellos. Entonces, esto, insisto, ocurre a lo largo de toda nuestra región. No tenemos héroes tampoco. ¿Dónde está nuestro Bill Gates, nuestro Steve Jobs, para que podamos decir, si él pudo y es como yo puedo, ¿no? Steve Jobs, latinoamericano. Esteban Chambas, no le fue bien. Bill Gates, ¿no? Guillermo Puertas, en Latinoamérica, no le fue bien. Me van a disculpar, Mark Zuckerberg, pero pasa lo mismo. Fracaso. Hemos escuchado el día de hoy la palabra fracaso, y nuestro concepto de fracaso es un concepto, digamos, depredatorio. O sea, cuando alguien fracasa es que ya se acabó la historia. Es un concepto distinto al de las economías donde el emprendimiento acelerado y los startups y todo esto realmente tiene forma. Porque un fracaso es una oportunidad de volver a iniciar, de aprender de las lecciones, de hacer las cosas mejor, de volver a crecer, de volver a nacer. Y finalmente tenemos un gran problema de confianza. Aquí estoy hablando de una serie de conceptos culturales. Desconfiamos de nuestros conocidos para que sean nuestros socios y preferimos hacer un proyecto más limitado pero solo nuestro. Y desconfiamos de las instituciones, ¿sí? En particular del gobierno y demás. Pero lo peor de todo es que desconfiamos a veces de nosotros mismos, de nuestra capacidad. En ese contexto latinoamericano, las instituciones, el financiamiento, la tecnología son algo que apenas estamos construyendo. Pero tenemos diferenciadores, colores, sabores, ingenio, que nos dan una ventaja y una diferenciación. Esta ingeniería del alambrito, que podemos resolver problemas con cosas bastante simples, con bastante ingenio, es algo que nos caracteriza y nos distingue. Revisemos el concepto de frugalidad. Frugalidad como una capacidad de resolver con mínimo presupuesto, mínimos recursos, las situaciones delante de nosotros. Pensemos en el concepto de resiliencia, esta insistencia en levantarnos cada vez que nos caemos y seguir adelante, característico también de nuestras regiones. Pensemos que además de calidad, se vale tener calidez. Este corazoncito, apapacho, cariño que le ponemos a nuestra atención y trato con los demás. Pensemos en cómo sacar provecho de la creatividad, ¿no? Y regreso a los conceptos de frugalidad y lo anterior. Cómo generar propuestas nuevas. Consideremos que nuestros emprendimientos nos deben de inspirar, nos deben de generar un motor para seguir adelante. Que le pongamos emoción a lo que hacemos, que hagamos algo que haga latir nuestro corazón y que volteemos a ver que hay muchas necesidades en nuestro contexto latinoamericano que las podemos ver como oportunidades de negocio. Entonces podríamos pensar en construir conceptos propios. Difícil con esas palabras, pero en realidad las palabras no importan. Lo que importa es la huella que vamos dejando en nuestro pasar por este mundo. Lo que importa es que desde nuestro corazón, desde nuestra emoción, podamos generar propuestas, ideas, que las materialicemos, que las llevemos a la práctica con las realidades de nuestro contexto. Gracias.